name's Rachel Boothroyd and it's a pleasure to have you with us here today. This week we're going to be looking at the way in which animation is shaping Latin American cinema. The animated film True Heroes captures the imagination of the children and youth of Mexico as they discover the heroism of important figures who fought for their country's independence. Let's take a look. General José María Morelos and Miguel Hidalgo, the father of the country, provide the inspiration for the animated film Real Heroes, which exalts the Mexican fight for independence. Pero también son todas las personas que no aparecen en los libros de historia, que no lograron pasar a los anales y sin embargo dieron su vida, son héroes anónimos. Entonces hicimos una serie de personajes de ficción para llenar esos huecos y que sea un homenaje a toda la gente que gracias a su sacrificio tenemos patria. They come to life in the 21st century thanks to the talent of dozens of artists that worked for 3 years on the pre-production and in the making of this historical animated film. A veces las cosas que valen la pena requieren grandes sacrificios. Through the stories of 5 young men that get involved in the war, the real story of the independence of Mexico is told. Es una posibilidad de emocionar a la gente y decir, esta es la historia de este país, este es el pasado, quiero saber más. Y sales muy orgulloso de ser mexicano, de ser latinoamericano y con una alta estima de nuestro origen y de nuestra identidad. Aimed at a young and teenage audience, the film Real Heroes called for some needed consideration about national history. Armando Carballal, Telesur, Ciudad de México. Cuban cinema reaches a whole new level with Meñique, the country's first super production with 3D animation. The film is based on the story of Pulgarcito by French novelist Edouard Laboule, a story later adapted and translated by Cuban writer José Martí for his book The Golden Age. Meñique is the result of a Cuban cinema dream. 5.5 years in the making is what it took to bring this present to life for Cuban and Latin American children. The film, which will premiere this summer, tells the love story of a small peasant boy looking for fortune. It's 80 minutes full of adventure, intrigue, surprises and humor. La trama principal es el valor del conocimiento, o sea, como el saber puede más que la fuerza, o sea, como una gente pequeña, pero que muy curioso, muy inteligente, puede llegar a resolver un objetivo tan grande, ¿no? Que es buscar fortuna, que también tiene un carácter social en el filme, porque tanto la princesa como Meñique buscan el bien social. Co-produced with the help of Ficción Producciones of Spain and the Villa del Cine Foundation of Venezuela, it's an effectively Cuban film. Around 130 specialists, actors, animators and technicians from all over Cuba put their talents to work in this film. Songwriter Silvio Rodríguez wrote rumbas, habaneras and guajiras specifically for the film. La puesta en escena tiene un trabajo artístico muy bello, tratando de mezclar lo latinoamericano, lo cubano, con aspectos universales, ¿no? Por ejemplo, es un medioevo caribeño. The makers of this film are sure that many of the viewers of this part of the world will feel identified. Meñique is a Latino. The princess does not have blue eyes nor blonde hair, and her figure is that of a typical Cuban woman. The fields are the same as this island, and its castles and palaces evoke the old Havana rather than ancient Europe. Meñique tiene una escena muy bonita, tiene mucha acción, tiene chistes que funcionan muy bien para cubanos y Latinoamérica, el mundo en general. Es una historia bastante universal. Yo sé que la gente se va a reír. Y tiene mucho de cubanía, tiene las frases, tiene la parte de la idiosincrasia, tiene la idea de José Martí. A film filled with teachings, just like Martí wrote for children back in the golden days. The good man is the witty one. Being talented is having a good heart. It's simply art through technology. Fabiola López, Telesur, Havana. Una prueba que quede en secreto entre tú y yo.
In Argentina, public television is broadcasting a new cartoon for a new generation. Using all the latest in audiovisual technology, the series looks to reconstruct the history of Argentina. As an initiative of the Ministry of Education and Argentina's public networks, La Asombrosa Excursión de Samba was created. Animators, illustrators, voice actors, musicians and historians worked together to create this children's saga. A partir de que emergen pantallas públicas que demandan un determinado tipo de contenido, y a partir de que productoras privadas se entrenan en la producción y en la creación de un contenido que mezcla entretenimiento y divulgación. Teníamos muchas ganas de hacer un dibujo, aún no habiendo tenido ninguna experiencia con dibujo animado, teníamos muchas ganas de hacer un dibujo y se nos ocurrió Samba. Y teníamos ganas de que ese dibujo tuviera que ver con la historia. This initiative comes from the need to come up with a program that rescued historical facts that had been left aside by the liberal storytelling of Latin America and Argentinian history. La partida de Samba, y sobre todo aquellos capítulos que tienen que ver con la historia, es en una mesa donde se discute muy intensamente cuál es el encuadre histórico que se le da al personaje y al capítulo, y a cada uno de los capítulos que encara Samba en cada aventura. Es una discusión que se hace con el ministerio, es una discusión que se hace con el canal y con los contenidistas, que son los historiadores. Y a partir de eso, con ese material, con esos insumos, nosotros pensamos escenas, esas escenas se vuelven después guión, y esa es la próxima excursión de Samba. Samba, the star of the show, has already become every kid's favorite due to his charisma, his spontaneity and his teachings, which make it easy for Argentinian kids to feel familiar with him. Llevamos hechos 20 capítulos de los que se llaman La Asombrosa Excursión de Samba, que son capítulos sobre historia que duran entre 20 y 25 minutos. Aparte de eso, hicimos el año pasado 50 capítulos que no solamente hablaban de historia, sino también de ciencias naturales, de bellas artes, de música y geografía y diferentes temas. Samba is broadcasted through the Paca Paca channel, a children's public network. It's already become a success all over the country, and 15 more episodes are expected to be produced for next season. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires. We've come to the end of our series on animation in Latin America. We hope you've enjoyed it. See you next time.